Hola, ¿qué tal? Yo soy Hard Geezer. Yo tengo la suerte de haber tenido la experiencia de ser entrevistado por Anthony Choi hace como, no sé, 10 años creo, cuando tenía su programa en Radio Capital. Yo escribí libros sobre zombies y él hizo un programa especial sobre zombies, entonces me entrevistó. Yo tuve la experiencia de ser entrevistado con él y aparte tenía la experiencia también de entrevistarlo a él, ¿no? Porque yo tengo un programa en un canal de cable y ahí tuve la experiencia de entrevistarlo en una faceta completamente distinta, ¿no? No nada relacionado a lo paranormal, sino para hablar sobre lo que era el turismo místico, ¿no? Y sobre lo cual él sabía mucho. Y una cosa que salta a la vista es el gran respeto que tiene Anthony por la creencia de la gente, ¿no? Si uno ha escuchado su programa, ¿no? Yo escuchaba su programa de vez en cuando, y se ha leído lo que él ha escrito y se ha conversado con él, uno podría tener la duda de en qué cree él, ¿no? Porque Anthony Choi es tan respetuoso de la creencia de las distintas personas, ¿no? De las historias que le cuentan por la radio, cuando abría las líneas de teléfono, que no quedaba claro, bueno, entonces en qué cree él, ¿no? Porque él está dándole espacio a tantas personas que creen tantas cosas distintas, que, como se llama, él se pone en el lugar de todos, básicamente, que es un talento que me parece que es muy difícil de lograr y que nos hace falta mucho en general en el Perú, ¿no? Porque en el Perú es bien fácil tachar a otras personas, decir, no, lo que pasa es que él es un ignorante, ¿cómo va a creer tal cosa? O cómo va a creer pues que una persona alada vive, pues, o sea, con alas vive en La Molina, pues, ¿cómo va a creer? ¿No? Pero él lo plantea de una manera que sí, pues, ¿no? Quizás es posible, ¿no? Y eso a mí me pareció particularmente novedoso, en el sentido de que yo personalmente yo soy bien escéptico, yo no creo en casi nada. Y aún así pudimos tener una conversación bastante interesante en un programa en el cual o sea, el público en general cree en un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí nomás siempre me llamó la atención la posición de Anthony y por eso también me llamó la atención el libro, ¿no? Que Tania me hizo llegar con anticipación para poderlo comentar. Con este libro, yo creo que los que veo que varios ya lo tienen, van a poder ver en la página 21, se resuelve un misterio que por lo menos para mí era bastante extraño y que yo tenía bastante interés en poder llegar al fondo, que es, ¿qué estudia alguien para dedicarse a eso, ¿no? O sea, ¿qué es Anthony Choi? ¿Estudió periodismo? ¿Estudió parapsicología? ¿Estudió, no sé, teología? ¿No? Bueno, en la página 21 ahí está, ¿no? Ahí te cuenta qué estudió Anthony. Bueno, en la página 22 en realidad, en el segundo párrafo, ¿no? Ahí te cuenta cuál es su origen secreto, ¿no? Si alguien quiere hacer una película sobre la vida de Anthony, ahí está, ¿no? Y después, en la página... no lo voy a leer, ¿no? Porque para eso se lo tienen que comprar, ¿no? No hay que spoilear. Claro, no les voy a spoilear. Pero en la página 39, que dice conclusiones, ¿no? Hay varios, o sea, cada segmento del libro, ¿no? Donde habla sobre un misterio, tiene una sección al final que es conclusiones. Y ahí puede uno leer en realidad exhaustivamente justamente lo que le está diciendo, ¿no? El respeto que tiene Anthony por la creencia de la gente, ¿no? Y él aquí en ningún momento está chancando a nadie, ¿no? Porque si uno ve, no sé, textos de otras personas que abordan el tema de lo paranormal, de los misterios inexplicables, uno va a ver que hay cierta tendencia a chancar a la gente, ¿no? A decir, ay, esto obviamente es mentira, pues se explica de tal o cual manera, ¿no? Pero ese no es el caso de este libro, ¿no? Este libro de Anthony es bastante respetuoso de todas las expresiones de la gente, ¿no? E incluso él ha hecho el esfuerzo de salir al campo a hablar con las personas que han visto estas cosas, ¿no? Para que te cuenten sus versiones, ¿no? Y eso también está, está en varias de estas conclusiones, pero hay uno en especial que me parece excelente, que era el de, ¿no? El primero, ¿no? Donde habla con gente y te dice específicamente, ¿no? Si la mayoría de los avistamientos habían ocurrido en el Parque Ecológico de La Molina, entonces era ahí donde teníamos que ir a buscar respuestas, obviamente, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que escribe sobre estas cosas y nunca va a los lugares, ¿no? O sea, antropólogos, ¿no? Que te escriben sobre las creencias, sobre la relación del agua y la ayahuasca y tal cosa, y nunca han ido a hablar con nadie, ¿no? Entonces yo creo que ese es algo que sí hay que valorar bastante, ¿no? Último detalle que quería comentar era en su capítulo sobre los portales en Lince,
¿no? Que yo siempre lo he leído, o sea, yo siempre he escuchado de eso como una leyenda urbana, ¿no? Porque yo escribo novelas sobre, o sea, yo tengo una novela que se llama Albatros sobre gente que viaja a otros universos y que hay unos portales, y claro, yo me basé en esa creencia de que hay unos portales, ¿no? En Lince, en lugares urbanos extraños, ¿no? Y él lo aborda de una manera bastante objetiva, ¿no? Y respetuosa, ¿no? Y llega en la página 124, en la cual te da cuatro posibles versiones de experiencias que han tenido gente que han pasado por estas cosas, ¿no? Y va uno por uno, ¿no? Diciendo, mira, hay algunas personas que han visto esto, otras que han visto tal cosa, tal otra, y al final da un repaso, digamos, de que estos testimonios sugieren que lo ocurrido en Lince no es un hecho aislado, y aborda un poco más, ¿no? Y yo creo que eso en especial refleja cómo, incluso cuando la creencia, o sea, hay la creencia que hay portales en Lince, pero incluso las distintas experiencias no congenian entre sí. Incluso Anthony ha hecho el esfuerzo de hacer que esas creencias congenien entre sí con una explicación que él está dando, ¿no? Bueno, después al final, bueno, hace un repaso sobre cómo el Perú es un lugar tan misterioso, ¿no? Con tantos misterios, ¿no? Y ahí uno se da cuenta cómo PROMPERÚ debería estarle pues dándole una oficina dedicada o dándole un sueldo de funcionario público, ¿no? Porque estas experiencias, estos misterios, estas experiencias paranormales son una oportunidad inmensa para poder promover un turismo místico, que era lo que hablamos una vez cuando lo entrevisté, que daría millones, ¿no? Al Perú le daría un montón de trabajo a un montón de gente. Y uno puede ver eso, por ejemplo, en Stonehenge, ¿no? En Londres. Hay un montón de gente, yo he tenido la suerte de estar ahí, y hay un montón de gente que va ahí al tratar de explicar estas piedras, cuál es el origen, y hay gente guías que te dan explicaciones posibles. Entonces, es un misterio que le da trabajo a un montón de gente, ¿no? O si no, el monstruo del lago Ness, ¿no? El Nessie, ¿no? También hay montones de gente, de personas que van a ese lugar, y hay un montón de albergues y de guías que viven de eso, ¿no? Entonces hay una oportunidad de negocio, incluso ahí de industria turística, que podríamos estar aprovechando muchísimo más, y quién mejor que Anthony Choi para poderlo promover, ¿no? Deberíamos darle, así como hicieron este video famoso de Perú-Nevada o Perú-Nebraska. Así podrían también hacer un negocio, un video con él de 3, 4, 5 minutos, ¿no? O La Bruja de Blair, ¿no? Yo tengo una amiga que fue al lugar donde grabaron La Bruja de Blair, que sabemos que es mentira, o sea, sabemos que es una historia que fue creada para grabar un video. Los mismos creadores del video lo admiten, ¿no? La gente no le importa, igual va ahí a buscar a la bruja, ¿no? Entonces, es bien fácil poder, como le digo, yo soy escéptico, yo no creo mucho en estas cosas, pero aún así respeto a la gente que sí lo hace. En Cusco hemos visto como un montón de gente va a cargarse energías, ¿no? Entonces, se podría promover eso en otras partes del Perú, ¿no? Y quién mejor que Anthony Choi para poderlo hacer, ¿no? Lo último que quería mencionar antes de darle la palabra a Daniel era que solamente necesitas ver el índice, ¿no? Para ver lo bien cuidado que está el libro, ¿no? Porque aborda temas que o sea, tú vas uno por uno y dices, sí, claro, pues sí, a mí que también, sí, por supuesto. Claro, tengo un amigo que también le ha pasado esto. Entonces, uno va leyendo y va recordando. Entonces, su cerebro va para que pasen ahorita las ventanas, ¿no? Como en Windows. Claro, sí, pues por supuesto. También hay un montón de gente que cree en estas cosas, y como hay alguien que ha hecho el esfuerzo de investigar sobre eso. Entonces yo creo que es un gran mérito, y que hay que reconocerlo y hay que promover que se haga mucho más. Muchas gracias. Ahora, Daniel, no sé qué tienes tú que decir al respecto. Gracias. Gracias por venir justamente a acompañar a doctor en este estreno de este libro que creo que estábamos esperando muchos de nosotros, ¿no? Yo debo confesar, soy un gran oyente de Anthony Choi desde el año 2008, Radio Capital. Tu opinión importa. Exactamente, tu opinión importa. Además que Anthony comienza, ¿no es cierto?, en Radio Capital, y él cierra la puerta, apaga la luz. Sí. Lo cual es alucinante. Es una trayectoria muy larga. Claro, después le he hecho la persecución en YouTube, le he hecho la persecución en RPP, ahora actualmente está en RPP. Y bueno, yo estoy muy agradecido. Primero quisiera comenzar por ahí. Quisiera decir, doctor, yo estoy muy agradecido porque usted para mí es una gran fuente de información. Había muchas cosas que yo no sabía. Siempre he tenido como mucha inquietud de escribir. Finalmente ya tengo algunos libros publicados, y gracias a todas las cosas que hemos escuchado en el programa, pues me he enterado de
jarjachas, dulce y un montón de cosas que yo no sabía. Lo cual me hace pensar en la gran y enorme responsabilidad que tiene justamente el doctor, porque no solamente nos cuenta historias que para algunos pueden ser verdad, para otros pueden ser mentira, sino que es una responsabilidad porque nos comunica cosas, ¿no? Yo creo que es un gran comunicador, en realidad. Hace un ratito estábamos hablando, lo vi la vez pasada en un evento que tuvimos en el Circuito Mágico del Agua, y me dice el doctor, te matabas de risa. Me mataba de risa porque el doctor es un show, es muy capo, y tiene una facilidad de contar, que eso parece fácil, pero es algo bien trabajoso justamente el hecho de contar, ¿no? Como decía, yo lo he escuchado mucho al doctor. Había un momento, bueno, los días sábados y domingos salía el programa y yo lo escuchaba, no lo escuchaba esos días, lo escuchaba grabado, porque también se filtraban las grabaciones por YouTube, ¿no? Hace unos días me estaba acordando que justamente producto de eso, yo tengo mucha historia, mucha vinculación aquí. De repente el doctor se va a acordar algunas cosas, no sé. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y un día se me ocurrió así de loco, quiero hacer una animación de Dr. Choi, ¿no? Y hice una animación basándome en un spot de Radio Capital que ya lo puse en circulación en internet, creo que en el año 2005, por ahí. Luego, cuando escribo ya mi tercer libro, era un libro sobre cosas paranormales, y se me ocurre agregar un personaje que tenía un programa de radio que hablaba sobre cosas sobrenaturales. Por supuesto, no utilicé el nombre del doctor, sino que lo ficcioné, ¿no? Y a partir de eso, pues me hizo una breve entrevista, y bueno, es interesantísimo el universo que plantea Anthony Choi, ¿no? El libro, Expediente 33, me parece fantástico, muy bueno. Me ha quedado corto, me hubiera gustado ver más cosas, porque además que me gusta mucho porque aborda mucho el tema del ovni, ¿no? O del ovni o el extraterrestre, y me hacía acordar al famoso ROA, ¿no? A la red de observación aeronómala. Exactamente. Claro. Que cada vez que alguien llamaba por teléfono, ¿no es cierto?, y decía que había visto algo en el cielo, el doctor Choi desactivaba el ROA, ¿no? Digamos el ROA, todos miramos al cielo a buscar, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Y ya entrando un poco en el libro, yo comencé a ver, recordé algún caso por ahí que le escuché alguna vez al doctor. Hubo un caso que está aquí planteado, que es el caso de Lanka, ¿no? El hombre cóndor de la Molina, ¿no? Y claro, yo creo en muchas cosas, pero también me gusta corroborar, ¿no? Y entonces comencé a corroborar este accidente que menciona justamente de un avión que se estrella en San Juan de Miraflores. Y lo averiguo en internet. Pues era verdad, era verdad. O sea, hago mi chamba de investigación también, ¿no? Y me hace pensar en varias cosas. Como dice Hans, precisamente el doctor, me consta por los programas y todo que he visto, va a los lugares y hace una gran difusión, nos hace viajar a través del Perú, ¿no? No solamente viajar a otra dimensión o cosas así, sino que nos hace viajar a través del Perú, y lo cual es, como comparto con Hans, algo importante para el turismo peruano, ¿no? Debería ser un poco más difundido, debería el doctor trabajar digamos, para el Estado, qué sé yo, aunque no sé qué tantos permisos tendría por algunos secretos que me imagino que debe tener, que siempre dice y nos tienen en vilo, ¿no? Pero la verdad, creyendo o no creyendo, de repente, algo que también me queda muy presente es que a todos nos ha pasado algo. Alguna vez nos ha pasado a todos algo extraño, algo que nos es difícil de explicar. Mi papá es una persona muy escéptica, ¿no? Y justamente una vez me hizo acordar mucho lo que decía Hans. Una vez vimos por los cerros que están, digamos, por el Inmaculada, vimos unas luces subiendo y bajando, ¿no? Entonces le digo a mi papá, ya, son ovnis, le digo. Y mi papá me decía, sí, precisamente son ovnis, me dice, objetos voladores no identificados.
no cedía justamente a lo que yo quería llegar, ¿no? Sin embargo, mi papá también ha llegado por mí a escuchar al doctor Choi, ¿no es cierto? Y genera una cosa que también es muy valiosa, que es el tema del debate, ¿no? El debate y ese momento de conexión familiar que también el doctor lo promueve muchísimo en el programa, ¿no? Para ir como terminando esta parte, yo quería comentar dos casos. El caso de el avión carguero del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Recuerdo que el doctor lo entrevistó a Freddy Morán, yo recuerdo esa entrevista, y ese caso es alucinante. Me parece, creo que es un caso excelente como para, digamos, no solamente cuestionarnos cosas, sino que hay cosas que nos suceden y que a veces carecen un poco de significado, o sea, no le encontramos el significado en el momento, pero luego, analizando, podemos llegar a algo, ¿no? Podemos llegar a algo, y creo que ese caso yo se los recomiendo mucho leerlo, ¿no? Y el otro caso que creo que hay un caso que es muy, muy interesante, que es justamente el de los portales del INSEE, ¿no? Que si bien ahora hay mucha difusión de repente de algunos casos a través de YouTube, me atrevo a decir que el doctor fue el primero en hablar de esto, ¿no? Y claro, lo que dice Hans hace un momento, yo entiendo tu postura escéptica, ¿no? Pero justamente dices que lo hace hermanar, digamos, para encontrar una solución. Y a mí me parece que no es necesariamente eso. Yo creo que ya entró un poco ahí en mis creencias. Creo que el doctor tiene un punto muy fuerte donde le da lógica a esto y de repente, no quiero hacer mucho spoiler, pero voy a hacer como... Me hace acordar mucho a la literatura de Philip K. Dick, que habla sobre realidades virtuales. Es todo lo que voy a decir para no hacer spoiler, pero yo creo que ese es un libro fundamental justamente para como un documento. Creo que si bien ya tenemos documentos sonoros con los programas del doctor, creo que es un documento importante porque necesitábamos un material escrito ya de estos casos. Y eso... de ahí tengo una pregunta para usted, pero primero, adelante. Ya, ok, listo. Muchas gracias. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido a todos ustedes. Seguramente hay muchos de los viajeros dimensionales, tal como yo les llamo a los seguidores en estos ya 17 años que estamos en la radio, en los medios de comunicación. Agradecer a Pandemonium, ¿no es cierto? A Tania, a Luis, por haber hecho esta edición tan bonita, ¿no? Tan interesante, tan bien puesta. También agradecer a Hans Rodiger y a Daniel Collazos por su presencia. Mira, con esto quiero hacer decir lo siguiente. En realidad, Hans, yo lo he invitado, ambos son escritores, ¿no? Y unos estupendos escritores, ¿no? Sobre lo fantástico, de ciencia ficción y todo eso. Pero en Hans, lo que pasa, Hans, que en realidad yo llegué a la editorial por ti. Porque yo estaba con el rollo de decir, bueno, estoy con este tema de escribir desde el año 2012, 2013. Y todo el año lo postergaba y lo postergaba. Y en realidad yo me di cuenta que había un tema interior muy fuerte que yo mismo me auto-boicoteaba. Así que el año pasado creo que tomé la decisión y justamente una entrevista que Hans me hizo. Terminando la entrevista le dije, Hans, yo veo que está sacando libros muy bacanes, muy, muy interesantes. ¿Quién es tu editor? Entonces agarré, bueno, yo saco una edición con Pandemonium y me dio el dato. Y a través de Hans es que yo llegué a Pandemonium, y una de las cosas que me motiva, que ha hecho que este libro sea posible, ha sido por la eficiencia, el amor que tiene por editar libros de una editorial que en realidad es relativamente pequeña, ¿no? Pero que lo hace con mucha pasión, la edición de libros, ¿no? Y entonces ahí fue también la oportunidad de conocer la obra de Daniel Collazos, ¿no? Que también es muy interesante, porque hay que entender que Pandemonium se ha especializado en estos temas justamente, ¿no? El tema del terror, el tema del oscuro, ciencia ficción, etc. Entonces yo creo que llegué al momento adecuado. Pero también quiero agradecer a mi familia que está aquí presente, ¿no? A mi señora madre,
¿no? Edith Montes de Choi, mamá, por fin el libro. Quiero agradecer también a mi hermano, a mi cuñada, ¿no es cierto? A mi sobrinita, a mi hermano Handa, ¿no? A mi hermano Alan y a mis 2 hijas, ¿no? Que son la razón de mi vida también, Stephanie Lynn y Cielo Abril. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi esposa, Liliana Bernuy. Liliana, sin ti no hubiera podido llegar hasta acá. Y eso tú lo sabes y nunca lo he dicho. Es la primera vez que lo digo. Bien. Honor al mérito, pues, honor al mérito. Bien. En realidad, este es un proyecto de sacar 3 libros en una trilogía. Es el primer tomo, el primer 33, Crónica de lo Imposible, de 7 historias. Pero en realidad van a ser 33 historias. Lo que he querido, las historias que he escogido, porque ustedes comprenderán, hay muchísimo material, son historias que sean, por más fantásticas que sean, o por más ridículamente increíbles, que desde mi punto de vista sean reales, entendiendo lo real como algo muy relativo. Por ejemplo, a mí me interesa mucho que esté aquí presente Hans, porque él es un escéptico. A mí me fascinan los escépticos. Me da mucho gusto estar con escépticos. De hecho, mis mejores amigos son escépticos. Quizás también miembros de mi familia son escépticos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, porque la visión que yo tengo de las cosas es que yo veo cosas que digo, wow, increíble. Entonces digo, ¿cómo no puede un escéptico creer en eso? O sea, no me cabe en la cabeza, pero digo, bueno, es que cada uno tiene una visión de la vida, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo he querido hacer siempre es investigar hechos que, por más fantásticos que sean subversivos. Pero subversivos no desde el punto de vista político, sino subversivos que subvierten el concepto de realidad que tenemos. Ese concepto de realidad con el cual tranquilito nos vamos a dormir. Y digo, no, así no son las cosas. Ya sea porque no podemos verlo, o ya sea porque no nos impiden que lo veamos. Yo creo que más que todo hay un 80-90% de eso. Que hay poderes fácticos que nos impiden que lo veamos. Pero no voy a entrar por ese tema porque no es el tema de esta noche. Pero eso apunto. Por eso que yo soy muy poco interesado en los mitos y leyendas. O sea, hay una riqueza enorme en las leyendas urbanas, en la mitología, tampoco de la antropología, del folclorista, del folclore, no es cierto, de la antropología cultural. Pero la verdad, quizás debo decir una frase que puede parecer un poco excesiva, pero de verdad que no me interesa. O sea, es precioso, es importante, los mitos fundacionales como, por ejemplo, Mangocapi Mamaoyo saliendo del lago, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no me interesa. Lo que a mí me interesa es aquello que yo pueda investigar, que pueda verificar y comprobar. ¿Cómo podemos comprobar eso? Hay muchas formas. Yo escogí una, que son los testimonios humanos. Yo sé que el testimonio humano también es vulnerable, es pasible de que sea falible. Una persona se puede engañar por los sentidos, una persona puede mentir, puede ser mitómano, tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que a mucha gente le ha pasado muchas cosas, y cuando Hans habla del respeto, ¿no? En realidad es cierto. Yo tengo un profundo respeto por la opinión de la gente, porque creo inclusive que hay una cierta dignidad humana en ese testimonio, de decir cosas como, Anthony, yo lo vi, me pasó, ¿qué te puedo decir? Entonces uno ve que en realidad sí le ha pasado, que sí ha visto, que sí ha presenciado. Y entonces, como estos hechos cuestionan lo que a nosotros nos han enseñado, ya sea en nuestra familia, en la religión, o lo que está en los medios de comunicación, eso es lo que a mí me interesa, porque creo que el mayor valor que yo tengo es la verdad, la búsqueda de la verdad. No sé si la alcanzaré, pero al menos hay que intentarlo. Y eso a través de estas historias. Quiero brevemente contarles, muy brevemente, cuáles son las historias que trata este libro. Porque sí es cierto, como dices tú, Daniel, hay historias que han estado circulando por ahí, ¿no? Más o menos, pero la verdad es que hay muchas que son totalmente desconocidas. Como la de Anka, el hombre cóndor de la Molina, que por más fantástico que sea,
O sea, no existen los hombres cóndores, ¿no? Si no existieran, estarían en el Parque de las Leyendas, ¿no es cierto? El único hombre cóndor que hemos visto, creo todos, es Condorito. Pero, ¿qué pasa cuando gente de Sedapal, gente del Serenazgo de la Molina, guardianes privados, particulares de las organizaciones y testigos, uno de ellos un destacado abogado, no sé si ha venido Juan Manuel de Dios, está por acá, no sé, bueno, uno, no, pero no hay problema. Y también un destacado periodista de Canal 9, que lo ha visto a 4 metros de distancia. ¿Qué han visto? ¿No? Entonces, rápidamente quiero mencionar muy brevemente las historias que están incluidas, porque, como vuelvo a repetir, este es simplemente el primer tomo. Dios mediante, el proyecto es sacar el próximo año el segundo tomo con... va a haber una ampliación de este libro, porque acá hay 7 historias. Va a haber una ampliación de este libro con 8, 9, 10, con 11 historias. Luego en julio vamos a sacar el segundo tomo con otras 11 historias, y en diciembre, igual como ahora, el próximo año, Dios mediante, con otras 11 historias. Las que incluyen en esta ocasión es Anca, el hombre cóndor de la Molina, que hemos hablado creo que en extenso. Hay un hecho asociado a esto, que es un hecho totalmente real. Y otra cosa que para mí es muy importante es hacer la investigación de campo. Esto tiene que ir al lugar, tiene que ir in situ. Porque yo veo que mucha gente, hay una explosión de lo paranormal, hay influencers, youtubers, y está muy bien, yo feliz con todo eso, pero que simplemente son investigadores de escritorio, ¿no? O investigadores de pijama party, ¿no? O sea, están encerrados en su dormitorio y ahí escriben todo. Entonces yo creo que no hay verificación. Cualquiera puede repetirlo, no hay verificación. Y este caso es francamente alucinante, como dijo Daniel, es para hacer una película, ¿no? Porque mucha gente ha visto este ser y está relacionado con una tragedia aérea. Un avión que cayó en La Molina. Límite con San Juan de Miraflores. ¿Alguien recuerda eso? Nadie recuerda eso. Es el primer caso. El segundo, los humanoides de San Bartolomé, es un caso que ya lo he dicho muchas veces, pero tiene que ver con, en resumen, con la bronca, la pelea, la batalla campal entre pobladores de un pueblo de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, con extraterrestres. O sea, yo nunca he visto un caso así, ¿no? Acá tengo un gran amigo investigador, Renato Longato, ¿no? De años, y nunca se ha visto pues que se trompeen, que se agarren a golpes extraterrestres como, bueno, pero es clave, ¿no? Tenían que ser peruanos, ¿no? Porque claro, siempre ha habido esa visión meliflua, angelical, del grupo Rama, por ejército Paz. Vamos a Chilca, agarrarnos la mano, ¿no? Y no necesariamente es así, porque lo que es arriba es abajo. Entonces este caso es paradigmático en ese sentido, pues lo que lo incluí. El otro caso, el masivo avistamiento de Chancay, es un caso muy del año 2000 más o menos, en el cual 3 muchachas vieron salir no 1, no 2, no 3, sino 10 ovnis de una zona de Chancay. Y luego corroborándolo, de mi punto de vista, hay una base extraterrestre ahí, ¿no? Hay una base extraterrestre ahí. Pero bueno, podríamos ampliar el tema, pero está en el libro, ¿no? Es una experiencia, digamos, de chicas que están escuchando al Sunset en una radio romántica y de repente se encuentran con los desconocidos, ¿no? Un peruano perdido en el Triángulo de las Bermudas es la experiencia de Freddy Morán. Freddy escribió un libro al respecto, ¿no? Un libro muy interesante. Yo lo entrevisté a Freddy Morán, ex piloto de la Fuerza Aérea, y el hecho ocurrió, es totalmente real. Lo que ocurrió ahí y el final que tiene, que francamente es escalofriante, es alucinante, nos hace pensar que existen entidades que nos manejan como si fuéramos marionetas. ¿Cuáles son los hilos, ¿no? El otro caso que tengo incluido aquí es el encuentro del capitán Arancibia, persona a la cual yo entrevisté en el año 2003, cuando el señor tenía más o menos 70 y tantos años. Él escribió un opúsculo, un librito a manuscrito, a máquina, para hacerlo circular entre sus familiares. Él me dio el librito y yo lo tomé como referencia, pero luego lo entrevisté a él varias veces. Y es un caso muy interesante por varios motivos. Uno de ellos, porque es un caso de un oficial de la Fuerza Aérea. Lo segundo, porque es totalmente desconocido
Es como el tipo de caso que a mí me gusta, porque como periodista que soy, me gusta hacer primicias. Pero sobre todo por el contacto que tuvo con estos seres aparentemente nórdicos y cómo al final le dan la orden de que no hable. Y él no habló. Él no habló. Cuando yo lo entrevisté en el año 2003, esto había ocurrido pues en el, no recuerdo bien, creo que fue en el 70 y tantos, 80 y tantos. Entonces le dijeron no hables. Y él ya retirado, ya en la vejez, habló de este caso que para mí es francamente extraordinario, porque además da datos científicos que después han sido corroborados por la NASA. Muy bien. Y este caso que es uno de mis favoritos, ¿no? Porque ese sí es totalmente desconocido, que es la caída del ovni en Camacho. Sí, en Camacho, que es un barrio, ¿cierto?, de clase media, media alta, hay un ovni, ¿no? Y es un caso justamente por un tema, digamos, legal. Yo he cambiado todos los nombres de todos los testigos, ¿no? Pero me alegra que el testigo principal esté aquí presente. Y quiero agradecerle porque esté aquí. Y porque cuando me contó este caso allá por el año 2001, 2002, me pareció increíble. Y a lo largo de los años, esto ocurrió en el Colegio de la Recoleta. Y a lo largo de los años he estado entrevistando a diferentes exalumnos de la Recoleta. También se basó el caso en los recortes de periódicos de la época, porque hubo una extensa entrevista de periodistas del diario La Prensa y El Comercio que subieron al lugar donde el ovni se había estrellado, se había clavado en los cerros de Camacho, salieron 3 seres de 1,50 m y fueron vistos por todo el Colegio Recoleta, porque fue a la hora del recreo, 2 de la tarde. Estaban los alumnos, el cuerpo de profesores y hasta los curas franceses, ¿no? Y a todos, para este libro he cambiado, pero yo lo que siento es que para la próxima edición ampliada voy a esperar, acercarme a ellos y pedir la autorización para poner los nombres reales, porque eso interesa, ¿no? Me gustaría tener un nombre real. Y por último, en esta edición, un caso que para mí es alucinante, yo creo que es un caso único a nivel mundial, que es de la puerta dimensional del Lince. Y sí, Daniel, o sea, la primera vez que a ver, te digo rápidamente, pueden haberse habido muchas sueltos por aquí de los puertas dimensionales, pero en realidad esto salió de un foro, y luego del foro, la chica con la cual había pasado esto me llamó por teléfono en el año 2010. Y la verdad que a mí me pareció harto bizarro el tema. Pero la verdad que yo dije, ¿será real? Y a lo largo de los años han venido apareciendo más y más casos. Quiero decirles, amigos, que a la fecha tengo más de 50 casos del puerto dimensional del Lince. Personas que han desaparecido solas. Personas que han desaparecido en grupo de amigos. Personas que han desaparecido con taxi todo, taxi de aplicación. Taxista, vehículo y la persona. Y familias que han desaparecido en un auto, toda la familia. Entonces, ahora podemos hablar de muchas teorías, pero yo quiero decirles, amigos, que si ustedes buscan respuestas en este libro, quiero confesarles que no necesariamente van a encontrar respuestas definitivas. Yo creo, como dijo Tania en la presentación del libro, que a veces es más importante realizar las preguntas adecuadas que formular respuestas que no se adecuen a la pregunta adecuada. Acá lo que quiero es formular cuestionamientos. Yo quisiera que estos casos se deliberen públicamente, que el caso de la puerta dimensional del Lince interesa a la comunidad científica. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que voy a tratar de hacer el próximo año. Que todos y cada uno de estos casos sean debatidos públicamente, ¿no? Y que no nos conduzcan de las narices como niños con nuestras organizaciones para decir que el Tres Iatras es una nave extraterrestre disfrazada de meteorito y todo eso, porque todo es francamente totalmente falso. Entonces yo agradezco que haberme visto esta noche, invito a que puedan leer mi libro, y yo lo que quisiera ahora, si es que hay preguntas del público, con todo gusto absolverlas, ¿no? Listo, muchas gracias.
Y creo que había una pregunta de Daniel, ¿no? Creo que tiene una interrogante. Ah, sí, tengo una pregunta. Yo no sé si esto sí no lo he escuchado, nunca no lo he explicado. Usted cierra siempre sus programas, a mí me parece buenísimo, ¿no? Con esta frase, ¿no? Expandan sus conciencias, abran sus corazones y vigilen los cielos. ¿De dónde sale esta frase? Bueno, lo que pasa es de que cuando a mí me dieron el programa en el año 2008, yo dije, yo tengo que empezar con una frase y terminar con una frase. ¿Por qué? Porque había una revista llamada Lo Insólito, que se publicó en los 80, 70, ustedes recordarán esa revista, extraordinaria revista, se publicaron más de 50 números, los sacaba una periodista suiza, creo, Sisi Guenea, que contaba la historia, y la parte final terminaba con una frase, extraño, muy extraño, ¿no? Entonces yo dije, tengo que terminar con una frase. ¿Qué frase le pongo, no? Entonces yo dije, acá lo que tiene que haber una conexión entre lo racional, lo escéptico y lo intuitivo, ¿no? El corazón. Yo dije, cerebro, corazón. Yo diría que mi programa fuera un nexo entre la ciencia y la espiritualidad, un puente. Entonces, ¿cómo hago la ciencia? Expanda su conciencia. ¿Y cómo hago con el tema del corazón, la intuición? Abre tu corazón. ¿Y con qué lo remato? Y me acordé, porque la frase de Vigilia los cielos no es mía. En el año de 1958 se hizo una película llamada La Zinc, El enigma de otro mundo, ¿no? Que es un clásico del cine de ciencia ficción, ¿no es cierto? De la caída de un ovni en el Polo Norte. Estoy viendo la versión de la década del 50 en blanco y negro, donde cae un ovni en el Polo Norte, va un grupo de norteamericanos a rescatarlo. Tiene imágenes francamente icónicas, ¿no? Cuando rodean en el hielo, rodean para ver, pues se veía algo que había debajo y ven que es un círculo gigantesco. La otra imagen icónica es del ser que lo tratan de incendiar y sale corriendo entre la nieve en llamas, ¿no? Pero la parte final, yo la viví cuando tenía 10 años, ¿no? Me traumatizó. Me traumatizó. Porque después de que pasa todo eso y logran matar al monstruo, se dan cuenta que es un hombre vegetal. Entonces, bueno, si es un hombre vegetal, ¿cómo lo matamos? Allá lo freímos. Entonces, así lo fríen, y al final logran derrotar al monstruo, y al final termina cuando dicen, hemos triunfado esta noche. Hay un reportero, y dice, comunico al mundo, advierto al mundo, hemos logrado derrotar al monstruo, pero sabemos que vendrán más. Y por eso les pido, por favor, les ruego, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Yo estaba así. Me quedé traumatizado, de verdad que me dio mucho miedo. Y es ahí en donde me acordé, esas cosas que uno hace cuando, ¿no? Uno dice, ¿dónde saco las cosas? Y cosas de la niñez a veces, ¿no? Y desde luego, watch the sky. ¿Quién lo siente? Muy bien. Sí, claro, Hans. Hola. Hay que meter ahí. Hola. A ver. Hola. Ahí está, ahora sí. A mí una cosa que me llamaba la atención de tu programa era la empatía que tienes con las personas que han experimentado algo y nadie les cree. Y eso genera mucha soledad, ¿no? O sea, cuando tú estás, a todos nosotros nos ha pasado que tenemos un amigo que jura que le pasó algo y nadie le cree y te sientes solo, pues, ¿no? Me acuerdo, yo tengo un amigo que él asegura haber sido secuestrado por ovnis. Y en nuestro grupo de amigos nadie le cree, pues, ¿no? Claro, o sea, todo el mundo, claro. Y aparte se burlan de él, ¿no? Claro. Y él contó una vez que él tenía su grupo de amigos secuestrados, o sea, que habían pasado por la experiencia similar y que para apoyarse entre ellos, ¿no? Porque sí, a mí también me pasó. Pero incluso en ese grupo había uno del cual se burlaban ellos mismos, que era uno que aseguraba que lo habían secuestrado extraterrestres, pero que ellos como que se habían metido en su cerebro para ver qué imagen no le causaba miedo a él y se le habían parecido a él como Pato Donald. O sea, como varios Pato Donalds que se acercaron y le hablaron. Entonces, incluso los secuestrados se burlaban de él como decían, ahí viene el del Pato Donald, ¿no? Y te decía, o sea, doblemente solo se sentía. El marciano. Sí, pues. Entonces, yo creo que, o sea, ¿cómo tú percibes eso o es algo simplemente que por naturaleza te sale, digamos, darles un oído? No, lo que pasa es que yo creo que como todo en la vida es la práctica, ¿no? Imagínate, yo en estos 14 años que estuve en RPP y Radio Capital, fueron 18,000 llamadas telefónicas.
O sea, las he contado, Hans, las he contado. 18.000 llamadas telefónicas. Lo que a mí me sorprende es que lo paranormal está más extendido de lo que uno cree. Y si tú me permites, ante tu escepticismo y ante tu creatividad literaria, porque yo me siento un poco ajeno, están entre dos escritores. Estoy haciendo algo en mi vida que me cuesta mucho, que es escribir. Pero cada vez lo hago con mayor placer. Es como estos placeres sadomasoquistas. O sea, te duele, pero te gusta, ¿no? Entonces, eso es escribir para mí, ¿no? Entonces, entre dos escritores, quiero llegarle al asombro en este momento. Miren, miren lo que va a pasar, lo que en estos momentos va a pasar. Acá tenemos un aforo, debe ser de 80 personas, Tania, ¿cuánto tenemos? 100 personas, más de 100. Sí. ¿Usted me permite hacerles un par de preguntas a ustedes? ¿Me permiten? Perfecto, muy bien. Miren, miren lo que va a pasar. Alcen la mano. Si alzan la mano, no voy a adentrar en interrogarlos más. No. Solamente con fines estadísticos, nada más. Nada más, No crean, que no quiero hablar, porque tú dices, ¿no? Me están burlando de mí. No. Solo con fines estadísticos, nada más. Alcen la mano, grupo de 100. Las personas que han tenido una experiencia con el tema OVNI, han visto una luz, han visto un aterrizaje, alcen la mano. Si podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hasta donde veo. 28 de 100, 28. Segunda pregunta. Mira Hans, mira Daniela. Alce la mano las personas que han tenido experiencia de tipo paranormal. Así han visto un duende, han visto un fantasma, se le apareció el abuelito, tuvieron un sueño que luego se cumplió, parálisis del sueño. Alce la mano. No puedo contarlos. Pero a ojo de un cubero, 90 personas. Entonces, acá hay un problema, señores. O es que el tema de lo paranormal es algo que está muy ínclitamente penetrado en nuestra sociedad, y no desde el punto de vista de las leyendas urbanas, o tenemos un serio problema de salud mental. Y no creo que estén locos ustedes. Entonces, por eso, Hans, por eso es que me dedico a esto. Porque si tú te das cuenta, la clase cultural o los círculos culturales peruanos, limeños, son escépticos. ¿No? Son escépticos, ¿no? Los que dedican al teatro, los que se dedican al cine, son escépticos, ¿no? Entonces recién está surgiendo, y desde la literatura, un movimiento muy ya de hace varios años, ¿no? Hay varias editoriales, entre ellas Pandemonium, que han dado voz a la literatura, ¿no es cierto? De ficción. En tu caso has escrito unos libros estupendos sobre zombies. Entonces hay una corriente que está moviendo. ¿Pero por qué? Porque se refleja en la sociedad. Dicho sea de paso, también hay que decirlo, es porque el Perú tiene lo mágico muy acendrado. Recordemos, por ejemplo, en la cultura mochica ya había ciertas iconografías de la cultura mochica donde se veía cómo los objetos tomaban vida. O sea, ya había esa inteligencia para prever algo que ahora podríamos decir inteligencia artificial o robótica, ¿no? Entonces, lo que tiene el Perú, amigos, no lo tiene así nomás cualquier otro país. Yo digo a nivel mundial 3 o 4 y paro de contar. O sea, lo tiene Egipto, lo tiene la China, lo tiene la India, lo tiene México, ¿sí? Mesoamérica y la zona andina, con el Perú como centro. El Perú tiene un 75% del territorio nacional en que han visto ovnis. Hay hotspots, zonas calientes. Hay más de 660 seres mágicos catalogados por la antropología cultural. Y yo creo que nos quedamos cortos porque intentamos entrar en el mundo de la cosmovisión amazónica de los grupos nativos. Cada uno tiene sus propios dioses. Entonces, el Perú es increíble la potencialidad que tenemos, ¿no? Uno podría decir la espiritualidad, otro podría decir la imaginación. Yo creo que es algo que es muy importante que tiene el Perú, que tenemos los peruanos, y que puede ser aprovechado de diferentes maneras, no solamente para desarrollar el cine, para desarrollar la literatura, sino otros fines más prácticos, como dices tú, Hans, ¿no? Mira, España tiene el Camino de Santiago de Compostela. Acá el Camino Inca podría fácilmente hacer eso. El Camino Inca fácilmente podría hacer eso, o el camino que es alucinante, el Camino Inca, que parte desde el Pariacaca hasta Pachacamac, ¿no? Existe todavía el Camino Inca y es alucinante.
O lugares como, por ejemplo, Chulucanas, el Cerro Pilán, ¿no? En donde los ovnis van de cada día. Justo me acuerdas que hace años contigo, Renato, fuimos con unos grupos de investigadores norteamericanos, ¿no? O sea, está ahí. Está ahí. Mientras que abajo hay sequía, hay pobreza, podría utilizarse, ¿cómo no? Para esto. Claro. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo, y sobre todo a tener un profundo respeto a todo, yo creo, al ser humano, porque cada persona que cuenta una historia, francamente, es una persona digna de respeto, ¿no? Entonces, y una pregunta ya. Sí. A ver, nos quedan 5 minutos, nos dice. Renato, ¿tienes una pregunta? ¿Se pueden alcanzar un micrófono o de aquí? Ahí de. Mucho gusto estar aquí hoy día, poder compartir este momento con todos ustedes. Pues mucho gusto estar aquí hoy día y poder compartir este momento con todos ustedes. Y en esta obra de trabajo de muchos años, que estoy seguro que vienen muchos más. Pero hace muchos años, quizás no te acuerdes, cuando venía la Molina, estamos reunidos en una cevichería. Entonces, en esa conversación, tú me cansaste de la sincronicidad y del número 33. Sí. ¿Puedes contarnos algo sobre eso? Bueno, sí, ¿por qué el título? Bueno, un poco quería relacionarlo por lo que yo siento cómo vivo mi vida. O sea, cada día de mi vida es un capítulo de Expediente Secreto X. Tal cual, así lo vivo, no estoy exagerando. Y cada vez que viajo por todo el Perú, me siento Indiana Jones. De verdad que así me siento. Pero es que el Perú tiene eso. ¿Por qué creen que tanto el turismo de aventura y todo eso? Entonces dije, tengo que ponerle algo que tenga que ver con X-Files. Expediente. Claro. Expediente, X-Files, ¿no? Archivos X. Pero ¿por qué 33? En el año 2002, yo trabajaba para la Fuerza Aérea del Perú y yo fui investigador de la Fuerza Aérea del Perú, investigador de campo. Entonces, hubo un caso muy interesante, una llamada telefónica, me dijeron, Anthony, han visto ovnis, grabado ovnis en Chulucanas, Piura. Pasaron la semana, le dije a mi jefe, el comandante Julio Chamorro, comandante, ¿van a mandar a alguien? No pudieron, que no envían a nadie. Bueno, Anthony, tienes todo el apoyo moral, porque plata no hay. Entonces le digo, no, pues por plata yo no hago esto, ¿no? Se imagínense, yo me digo porque es mi pasión. Así que me fui para allá, y antes de irme, me fui a una conferencia de una persona que era un contactado, que era Ricardo González, que dijo lo siguiente. Yo estaba investigando. La persona que va a tener contacto extraterrestre se le va a aparecer un número. El número es 33. Yo lo escuché y dije, qué raro, 33. Al día siguiente me iba yo a Chulucana. Cuando viajé a Chulucana me había sentado en el asiento 33. Cuando llegué a Chulucana me dieron la llave de la habitación 33 del hotel. Cuando llegué donde Iván Isa, que había grabado los ovnis, él vivía en Girón Cusco 333. Cuando regresé a Lima, a la FAB, a la Fuerza Aérea, el comandante Julio Chamorro, que era mi jefe, me invitó a su casa. Él vivía en Corpa, calle 33, departamento 303. Es una locura. Desde ese momento hasta ahora, 33 por todo lado. Un día estaba en Radio Capital 96.7, un oyente me dijo, usted es loco, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿por qué ha puesto 96.7? No, esa es la frecuencia de la radio. No, pero ¿cuánto falta para 100? 96.7, 3.3. Roswell es el estado número 33. Todo tiene que ver con 33. Las Naciones Unidas, la única asamblea en la cual se habló seriamente el tema OVNI fue en la asamblea 33. ¿A qué hora es la hora muerta? 3:33. Cuando uno lo golpean, un médico, a ver, diga 33. 33 vértebras tiene la columna vertebral. Yo creo que hay otra cosa más profunda, que es lo siguiente. Ah, sí. Sí. El puesto legal, ¿no? Sí, 133. Sí, por acá debe estar. Bueno, esa. Sí. El puesto legal de este libro es 2025 133 13. Ahora, yo creo que ¿por qué? Yo creo que, y eso, bueno, podemos entrar en un debate y podemos hablar horas de horas. Yo creo que hay inteligencias superiores que de una manera nos conducen y nos dan ciertas sincronías, ciertas señales, por dónde debemos ir, por dónde no debemos ir. Yo creo que tiene que ver con esto. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, escribió el Kybalión hace 5.000 años. Muchos dicen que era un sacerdote egipcio. Yo creo que más atrás todavía. Yo creo que eso viene, ese conocimiento viene de las civilizaciones hundidas, desaparecidas. Y en el Kybalión
Hermes Trismegisto dice las 10 leyes que gobiernan los universos. La ley número 1 es, el universo es mental. Entonces, yo creo que ahí viene esto que les voy a enseñar. Miremos este triángulo hacia arriba, que es el símbolo esotérico del principio masculino, lo fálico. Es un triángulo de 3. Si lo volteamos, es el principio femenino, que es el útero femenino, es el triángulo hacia abajo. 3, 3, 33. Lo que es arriba es abajo. Y cuando le llegue el momento, aparecerá el maestro. No quiero decir más porque no quiero entrar en esoterismos, pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no?